Buenos días. Empezamos la reunión. Nos ponemos de pie para empezar con la oración. Gracias. Bendito y alabado seas, Dios Padre Rey Celestial. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias, Dios. Te pedimos perdón porque sabemos que te hemos fallado. Sabemos que nuestro proceder diario, Dios, manchamos tu nombre, Dios, y te pedimos perdón por ello. Te damos gracias por permitirnos llegar con bien aquí a tu casa de oración, Dios. Ayúdanos, Padre, y guíanos en este momento de alabanza para honra y gloria a tu nombre, Dios, y que todo lo que hagamos sea para alabar y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Cuando pienso de cómo Jesús, el Rey de Gloria, de su trono hasta el mundo descendió para sufrir vergüenza aquí y en la cruz morir por mí. Siempre hago la pregunta: ¿quién soy yo? Cuando pienso en cómo Jesús, el Rey de Gloria, de su trono hasta el mundo descendió para sufrir vergüenza aquí y en la cruz morir por mí. Siempre hago la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo que un rey por mí sufriera? ¿Quién soy yo que ese rey por mí muriera? Hay respuesta: no, porque Él me amó hasta morir en el Calvario. ¿Quién soy yo? Cuando pienso en cómo Jesús, el Rey de Gloria, de su trono hasta el mundo descendió para sufrir vergüenza aquí y en la cruz morir por mí. Siempre hago la pregunta: ¿quién soy yo que un rey por mí sufriera? ¿Quién soy yo que ese rey por mí muriera? Hay respuesta: no, porque Él me amó hasta morir en el Calvario. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo que un rey por mí sufriera? ¿Quién soy yo que ese rey por mí muriera? Hay respuesta: no, porque Él me amó hasta morir en el Calvario. ¿Quién soy yo? Así es, Dios. ¿Quiénes somos nosotros, Padre, para que tú murieras por nosotros en la cruz, Dios? Gracias. Gracias, Padre. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor.
los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabad, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Así es, Dios. Sabemos quienes no podemos alabar con los labios, pero podemos con las manos. Hay unos que no podemos alabar con las manos, pero alabamos con los pies. Hay unos que no podemos con los pies, alabamos con los ojos. Y con todo lo que tú tengas, alábale, alábale. Mi Cristo, te canto, no hay nadie como tú. Quiero adorar, quiero exaltar las obras de tu gran amor. Consuelo, refugio, roca de mi salvación, toda creación, todo mi ser, siempre den la gloria a ti. Clame al Señor, la creación cante a Él, la majestad y el poder sean al Rey. Póstrense montes y brame el mar,
dándote amor, siempre vivo por ti. No hay nada que se compare a vivir en ti. Mi Cristo, te canto, no hay nadie como tú. Quiero adorar, quiero exaltar las obras de tu grande amor. Consuelo, roca de mi salvación, toda creación, todo mi ser, siempre de la gloria a ti. Clame al Señor, la creación cante a Él, la majestad y el poder sean al Rey. Póstrense montes y brame el mar, al tu nombre escuchar. Canto con gozo por tu obra en mí, dándote amor, siempre vivo por ti. No hay nada que se compare a vivir. Clame al Señor, la creación cante a Él, la majestad y el poder sean al Rey. Póstrense montes y brame el mar, al tu nombre escuchar. Canto con gozo por tu obra en mí, dándote amor, siempre vivo por ti. No hay nada que se compare a vivir, no hay nada que se compare a vivir, no hay nada que se compare a vivir en ti. Dale un aplauso al Señor. La bondad de Dios no tiene límites. La bondad de Dios es inmensa. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es bondadoso. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz,
guiado por el fuego en tempestad, a mi lado has estado. Te conozco como Padre y como amigo fiel, y yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me regaré. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es bondadoso. Dios es bueno en todo tiempo. Y recordaba en la semana que estaba escuchando y ensayando esta alabanza, me dijo a mi mente el pasaje de Job, donde dice: Dios dio, Dios quitó, alabado sea Jehová. Y pensaba yo, cuántas cosas tenemos que no valoramos. Por ejemplo, hay a quienes nos duelen los pies, pero hay quienes no tienen calzado para poderlos usar. Hay quienes nos duelen las manos, pero hay gente que no tiene manos. A veces nos enfadamos porque no escuchamos
Y hay mucha gente que no escucha y aún así vive. Hay quienes no ven y nosotros renegamos muchas veces por la basurita que nos cae en los ojos. Y podré enumerar muchísimas cosas. Y cuando a veces nos pasa algún percance negativo para nosotros, porque es para nosotros, para Dios todo es bueno, decimos: Dios se olvidó de mí, pero no es cierto. Dios siempre tiene algo planeado para cada uno de nosotros. Tiene algo que tenemos que cumplir. Y la forma en que podemos nosotros valorar esas cosas es pasando esos supuestos malos momentos que nosotros creemos que son malos, pero no son malos, son buenos. Tenemos que sacarle provecho a la adversidad. Te duele un pie, camina en otro. Te duele una mano, usa la otra. Y así podemos ver una serie de cosas. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios siempre cumple lo que promete y su bondad no tiene límites. Bendito seas, Padre. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Soy, te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan bien. Con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Nunca olvides que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vives, Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es bondadoso. Gracias, Dios. Gracias
Padre, por escuchar esta alabanza que es para honra y gloria de tu nombre, Dios. Ayúdanos, Padre, a entender en esta mañana tu palabra y háblanos, abre nuestros oídos espirituales a tu palabra, Dios, y que penetre tu palabra hasta lo más fondo de nuestro ser. Bendice, Padre, a la persona que nos va a llevar tu palabra en esta mañana y ayúdalo para que sea palabra tuya, no palabra de hombre. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, en el que tienes complacencia. Amén. Podemos sentarnos. Buenos días, hermanos, ¿qué tal? Ya estamos llegando casi a fin de mes. En Filipenses 2, estoy viendo la nueva traducción en el lenguaje actual. Dice: si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Entonces vamos todos estos días y todo el tiempo a procurar animarnos unos a otros. A pesar de todas las circunstancias, sabemos que Dios, como acabamos de cantar ahorita, siempre está con nosotros y nos ama. Señor, gracias te damos por este día, las bendiciones que nos has dado en el transcurso de esta semana. Te rogamos por esta semana que inicia, que nos des esa fuerza, esa voluntad, ese deseo de estar contigo, de siempre estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón para alabarte y darte toda la gloria, la honra y el honor. Gracias, hermanos, te rogamos por todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna situación familiar. Te rogamos, te pedimos que los ayudes, que les des tu consuelo y esa armonía y ese gozo para seguir día a día contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar reunidos un domingo más aquí en la casa del Señor, y veo, nos acompaña una familia nueva, aunque ahorita solamente está el papá, creo que por acá está la mamá, el pequeño. No me alcanza a ver, si me ayudan a hablarle. Sé bienvenido, tenemos área para tu bebé, y también aquí atrás de ese librero está el área de maternal. Si también gustan pasar al bebé, ahí puede recibir incluso una clase, y qué bueno que están aquí con nosotros, el Señor les bendiga. Y tenemos por aquí una familia que también ya por ahí habían venido, pero sé que hay personas que a lo mejor todavía no los conocen. Tenemos al hijo del profe Cocomi Janet, él es Leo, su nuera Francia, y tenemos al nietecito que también ya por ahí nos ha acompañado. Bienvenidos, chicos, qué bueno que están con nosotros. Y tenemos aquí una joven que nos acompaña, qué bueno que estás con nosotros, mija, siéntete bienvenida. Y vamos a darle un aplauso al Señor por nuestras visitas. Nos gozamos de que estén aquí con nosotros.
Les recordamos, hermanos, las reuniones que tenemos entre semana, que son el día martes, los grupos de casa. Nos reunimos a las 7 de la noche y nuestra reunión aquí en el templo todos los jueves a las 7 de la noche también. No te pierdas ninguna de las reuniones. Y me acuerdo que hace tiempo que le tocó compartir a Apolos, decía que si alguna reunión no te era posible venir, por lo menos hicieras el esfuerzo de venir, a lo mejor una vez al mes. Es difícil por los trabajos de muchos, pero si por ahí tienes esa oportunidad, ven a estas reuniones los jueves de oración. Les recordamos también, hermano, del programa que tenemos todos los domingos, ese jamás se cancela, que se llama Dar Lata. Y dar lata es que tú puedas dejar en la canastita que está ahí en la esquina algo de despensa, cualquier producto que pueda ser de apoyo para las familias de la iglesia, una bolsa de arroz, de azúcar. Nos habían pedido durante este mes latas de atún, de verduras, lo que te sea posible que pueda ser de bendición para las familias de la iglesia, siempre va a ser bienvenido. Vamos a preparar, hermanos, nuestro tiempo de ofrendas. Este es un tiempo de gratitud, es un tiempo de adoración también, porque es algo que hacemos para el Señor. Si a alguno de ustedes le hace falta sobre, nuestros sugieres pueden acercarse. Y si esta es la primera vez que nos acompañas, no te preocupes, no te sientas comprometido. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, ponemos en tus manos este momento, Padre, que con un corazón en gratitud traemos delante de ti. Esto es parte de nuestra vida como cristianos, Padre, y esto es también parte de un tiempo de adoración, porque reconocemos tu gloria, reconocemos que nada nos ha faltado y reconocemos que todo, absolutamente todo lo que tenemos es bendición tuya. Padre, permite que podamos en esta mañana recordar lo importante que es ser fieles mayordomos de todo lo que nos has dado. Padre, bendice a las familias que se encuentran aquí representadas y que han apartado fielmente su ofrenda para ti. Bendice a aquellos que se encuentran en alguna situación económica, de carencia, alguna situación laboral. Padre, trae bendición a aquellas familias que lo necesiten. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Los sugieres van a pasar a su lugar. Antes de subir a nuestras clases, que tanto los pequeños de maternal, niños y adolescentes hoy van a subir, pero vamos a tomar la cena del Señor. Entonces quiero pedirles que se esperen un poquito, voy a darle el lugar al pastor y al finalizar este tiempo vamos a poder subir. Vamos a pasar a este acto tan importante, tan solemne, tan serio como es la Cena del Señor. Si tú no habías tenido la experiencia anteriormente de participar en la Cena del Señor, o si no habías sido instruido de qué se trata y para qué es, por qué es y cómo debemos actuar en esta cena, quisiera que me
acompañes para que oremos primeramente. Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice respecto a esto. Y dice en 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Yo entendería, haz una introspección y revisa cómo está tu corazón delante del Señor. Y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender lo que significa el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y hace una aclaración que es muy seria, dura, por la cual hay muchos enfermos y débiles entre ustedes, y muchos duermen. Si pues examinémonos a nosotros mismos, y no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. La cena del Señor no debe tomarse a la ligera, porque este acto nos recuerda su obra redentora, nos recuerda que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Así que si tú no te has puesto a cuentas con el Señor, este es el momento para hacerlo y venir delante de Él en una actitud de arrepentimiento para reconocer nuestras faltas y pedir perdón. Padre, aquí estamos y no queremos tomar la cena indignamente. Déjanos, Señor, ponernos a cuentas contigo y venir en una actitud de arrepentimiento, reconociendo que tú eres Dios, que eres nuestro Rey, nuestro Señor. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas. Gracias, bendito Dios. Recibe honra y gloria en el nombre de Jesús. Dice esta cena, por si no lo habías leído antes o no habías sido enseñado en esto, dice Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar un cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y prepárenos la Pascua para que la comamos. Y dice el verso 9, ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entre. Y díganle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Dice el 12, entonces Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Prepárenla ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Estaba ya anunciando su muerte. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan. Vamos a tomar el pan. Y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan y recordemos
mientras lo masticamos, recordemos cómo fue Él molido por nuestras transgresiones, cómo fue lastimado a causa de nuestros pecados. Él está diciendo a sus discípulos que cuando hagan eso, se acuerden de su muerte redentora en la cruz. Y dice el 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes será derramada, anunciando su muerte y la manera en que iba a morir, derramando su vida, entregando su vida y derramando su sangre. Mas he aquí, la mano del que me entrega estará conmigo en la mesa. Vamos a tomar el jugo en lugar del vino y recordemos en la medida en que se deslice por nuestra garganta, que recordemos la sangre que el Señor Jesucristo derramó por nuestros pecados. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso, es decir, de entregarlo. Padre, gracias. Gracias por instituir esta cena, Señor. Gracias porque nos aconsejas y nos permites por la obra del Espíritu poder recordar tu obra redentora, tu sufrimiento en la cruz, tu muerte, pagando ahí por nuestros pecados. ¿Cómo podremos agradecerte esto, Señor? Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, para responder a esta obra redentora de la manera en que el Señor Jesucristo espera y merece. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Los niños con orden pueden salir y los maestros, por favor, al cuidado de ellos. Abramos nuestras Biblias en Hechos 5. Una de las cosas principales que se menciona aquí es el pecado de Ananías y Zafira. Y insisto en que tengamos la Biblia frente a nosotros y podamos seguir durante este mensaje viendo junto conmigo este proceso y verificando que lo que se hable aquí sea palabra de Dios. Vamos entonces a Hechos 5. Aunque tengo aquí la Reina Valera, la Biblia versión Reina Valera, voy a leerla en la versión Dios habla hoy,
porque creo que algunas cosas están un poco más explicadas en nuestro lenguaje presente. Y dice, pero hubo uno llamado Ananías, que junto con Safira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Dice el verso 3, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con una parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías, dice el verso 5, al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías sin saber lo que había pasado, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Y ella contestó, sí, en ese precio. Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ahí vienen los que llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante, Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron se llenaron de miedo. Son palabras duras, nos alienta y nos consuela cuando escuchamos de los milagros de Dios, cuando escuchamos de las sanidades, cuando escuchamos de los atributos de Dios, de la bondad de Dios en nuestras vidas. Pero estas enseñanzas duras, que a veces pueden incomodarnos, son necesarias. No podemos saltarnos en las Escrituras las enseñanzas que puedan resultar incómodas por eso, sino que debemos traer a la iglesia toda la enseñanza del Señor, porque tiene un propósito, es un medio de gracia y de bendición para nuestras vidas. Así que, sobre todo, cuida tu corazón. A Dios no se le puede engañar. Dios no puede ser burlado. Y es importante esto, entre otras cosas, porque en un descuido, y subrayo la palabra descuido, porque debemos siempre estar en guardia para no ser engañados por el enemigo y por el corazón que es perverso, es el más engañoso, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? Y tenemos que cuidarnos de que lo que hagamos, dice la palabra, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, háganlo siempre para la gloria de Dios. Pero como dije, en un descuido podemos hallarnos que estamos haciendo algo para nuestro propio beneficio. Tal vez sirviendo para ser vistos, tal vez siendo generoso con otra persona o con tus ofrendas, también para ser reconocido, tal vez exhibiendo lo que das para que se sepa que tú das más que otros, ya sea tiempo, sean recursos, lo que sea, servicio. Y cuando es así, entonces no lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Eso no le agrada y eso nos afecta en nuestra relación con Él.
En los primeros versos del 1 al 8 vemos cómo la iglesia está enfrentando problemas como los que leímos hace un momento, problemas internos y externos. Internos porque había esa actitud de corrupción de esta pareja, que no era necesario que dijeran eso, pero lo hicieron con un propósito que no era sano. Así que vamos a llamarle corrupción de Ananías y Zafira, y no describe si había otros ahí, pero también había otros problemas administrativos que estaba enfrentando la iglesia, procedimientos o logística para atender a las viudas que estaban desatendidas. Pero además de eso, la iglesia también estaba enfrentando otros problemas como la persecución, una presión dura que ellos tenían que podría maniatarlos para seguir haciendo la labor que se les encargó de difundir el evangelio. Los líderes de la iglesia fueron cautos y sensibles al manejar los problemas internos que mencionamos, pero no podían hacer mucho para prevenir las presiones externas. Estaban siendo víctimas de persecución. Y se oye muy sencillo, pero la persecución era dura. Pero a pesar de todo, ellos mantuvieron el enfoque en lo que era más importante, que es difundir el evangelio de Jesucristo. Pese a que Cristo venció a Satanás en la cruz, este seguía activo tratando de hacer tropezar a los creyentes, y lo sigue haciendo hoy en día. Quizá puedas recordar que haya sabido de alguien que haya tropezado y por la gracia de Dios ha regresado a los caminos, pero hay gente que tropieza y no regresa, mismos por los que tenemos que orar. Así que sigue el enemigo, sigue insistiendo, tratando de hacernos tropezar. Por eso hay que cuidar nuestro corazón, que es el más engañoso. Y el Señor de hecho nos los advierte de diferentes maneras. En Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra los demás. Nuestra lucha no es con aquellos que no nos ven bien o que sentimos que no nos tratan bien, no. Nuestra lucha es con el enemigo, porque dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y describe en este pasaje la organización demoníaca de la que tenemos que cuidarnos. Por otro lado, también nos dice, advirtiéndonos, que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devora. Por eso tenemos que estar en guardia siempre con la armadura de Dios bien puesta. Ese es el enemigo, no descansa. Y la destrucción de Satanás es inevitable, va a ocurrir sin duda, pero no ocurrirá hasta los últimos días, cuando el Señor regrese para juzgar al mundo, como dice Apocalipsis 20. Pero volvamos al pecado de Ananías y Zafira. El pecado de ellos no fue la avaricia. El pecado de ellos no fue retener el dinero. Pues era de ellos. Podían decidir vender el terreno o no, pues era de ellos, y también decidir cuánto dar. Pero su pecado fue mentir a Dios y a su pueblo al decir que habían dado todo, cuando ellos en realidad habían tomado dinero para ellos mismos y no lo habían entregado todo como lo habían prometido. Lo que sucedió ahí, el engaño, no solamente el engaño a Dios, sino el tratar de aparentar ser más generosos de lo que eran en verdad. Y eso nos puede pasar a cualquiera si no estamos alertas. Y esta actitud, esta conducta, este pecado fue juzgado tan duramente
porque la deshonestidad, la codicia destruyen la iglesia. El pecado en la iglesia impide que el Espíritu Santo de Dios obre libremente. En el Salmo 66 el salmista dice: si Dios hubiera visto pecado en mí, no me habría respondido. Y también dice en Isaías 59, si mi pueblo se humilla y confiesa y se arrepiente, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En otras palabras, no solamente nos advierte de lo enemigo, sino dice cómo es que el Espíritu de Dios no obrará libremente en nuestras vidas y por tanto en la iglesia. Algunos puedan pensar por qué en esta iglesia no sucede esto, no sucede aquello, el Espíritu no se mueve igual que en otros lados o igual que como se movía con los apóstoles, porque el pecado en una iglesia limita la obra del Espíritu. Y nosotros debemos hacer una introspección y pensar si es que hay pecados en nuestra vida que no han sido tratados, que no han sido confesados, de los que no nos hemos arrepentido. Toda mentira es mala, pero cuando metimos tratando de engañar a Dios y a su pueblo con nuestra relación con Él, es decir, aparentar que tenemos una relación profunda y estrecha con el Señor, cuando en realidad hay pecado en nuestras vidas, o hacemos las cosas no para su gloria, sino para intereses personales, entonces estamos destruyendo nuestro testimonio. ¿Cómo podremos nosotros hablarle al mundo del Evangelio? ¿Cómo le vamos a decir Cristo vive en mí si no lo reflejamos con nuestro comportamiento? El juicio de Dios a Ananías y Zafira produjo horror, como vemos ahí en el verso 11, y temor entre los creyentes. Y eso lograba que se viera la seriedad que tiene para Dios el pecado. Que vieran con qué seriedad el Señor castiga el pecado en la iglesia. Y sabemos que hay gente que piensa que Dios no castiga. Pero aquí podemos ver la seriedad con la que toma el pecado y la seriedad con que castiga. ¿Por qué? Porque nos ama. Y cualquier padre que verdaderamente ame a su hijo, lo va a corregir. Y tal vez le aplique algún castigo para que aprenda las cosas que no deben hacer porque le van a hacer daño en el futuro. El pecado hace daño a la iglesia y el pecado hace daño a las personas, al que lo comete y a los que están alrededor de él. En el verso 12 habla del pórtico de Salomón, que era una parte del templo que fue construido por Herodes el Grande. Y fue construido, entre otras cosas, en un intento de fortalecer su relación con los judíos. Había una mezcla de interés personal ahí. Pero Jesús enseñó ahí, llevó a cabo ahí muchos milagros en diferentes ocasiones. Y cuando los apóstoles fueron al templo, estuvieron ahí cerca, muy cerca, conviviendo con aquellos religiosos que conspiraron para crucificar a Jesucristo. En los versos 13 en adelante, vemos cómo es que los creyentes no se atrevían a unirse a los apóstoles, ni a trabajar a su lado. Tenían ciertos temores, temían enfrentar la persecución que los apóstoles estaban sufriendo en ese momento, en esa etapa. Y otros tal vez temían que les fuera a pasar algo parecido a lo que le pasó a Ananías y Zafira. Nosotros somos cristianos, nos llamamos cristianos, y si somos seguidores fieles, auténticos de Cristo, eso somos.
representamos a Cristo, por lo tanto somos embajadores del cristianismo, embajadores de Cristo. Y tenemos que tener interés en saber qué es lo que hace atractivo al mundo, qué puede hacer atractivo del cristianismo, porque está fácil sentirse atraído a una iglesia con buenos programas, buenos predicadores, una iglesia grande, con comodidades y un interesante compañerismo. Es muy fácil. Pero la iglesia primitiva atraía a los creyentes por el poder y los milagros de Dios. Y tal vez algunos puedan pensar, sí, pero ¿qué milagros? Pues a mí no me ha tocado ver ningún milagro. Tu vida es un milagro. Y si tú eres salvo, ese también es un milagro. Y seguramente en tu vida y en la de otros ha habido diferentes tipos de milagros. Sanidades, por ejemplo. Respuestas de Dios a oraciones importantes que dejan un poderoso testimonio, pero que no siempre lo compartimos, o por temor, o porque no hemos decidido hacerlo. La iglesia primitiva atraía a los creyentes por el poder y los milagros de Dios. ¿Por qué más? ¿Qué es lo que hacía atractivo? La generosidad de la iglesia, la sinceridad de aquellos hombres, la honestidad de todos aquellos, la unidad entre los miembros de la iglesia y el carácter de los líderes. Por eso debemos hacernos una pregunta a nosotros mismos. ¿Estarán dormidos estos patrones, estos ejemplos de la iglesia primitiva en esta congregación? Porque Dios, más que mejores programas, más que congregaciones grandes y mejor decoradas, qué bonitas, qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero lo que Dios quiere en realidad, más que todo, es añadir creyentes a su iglesia. ¿Cómo participas tú en esto? Ese es su plan. Dios te ha dado talentos y dones, por lo menos uno. ¿Cómo es que tú contribuyes con lo que Dios te ha dado, con tu vida, con tu tiempo, con tus recursos, con los dones y talentos, a añadir al reino cada día más creyentes? Y en el verso 15 vemos las sanidades que había. Estas personas que fueron sanadas, no fueron sanadas por la sombra de Pedro, sino por el poder de Dios obrando a través de Pedro. Y el Señor puede hacer muchas cosas a través de ti también. Cosas que puedan impactar al que no cree. Aquí hemos escuchado diferentes testimonios de las obras asombrosas de Dios, aquí en esta congregación y en otras partes. En los versos 16 en adelante vemos en qué favoreció las sanidades y los milagros en la iglesia primitiva, como también en qué puede favorecer a nuestra congregación y a la iglesia en general el que se cuenten las maravillas de Dios. Bueno, pues trajeron nuevos creyentes, a veces se agregaban por miles, y Dios respaldaba el trabajo obrando con milagros. ¿Respaldaba el qué? El trabajo, es decir, hay un trabajo que Dios espera que su iglesia haga y Él va a respaldar con obras maravillosas. ¿Qué más? Atrajeron nuevos creyentes, confirmaron la veracidad de la enseñanza de los apóstoles. Es decir, aquellos que habían sido enseñados, ahora ellos estaban enseñando. Y es bueno preguntarnos si tú estás contribuyendo a enseñar a otros. ¿Estás ayudando a otros a entender la palabra? Si estás apenas aprendiendo, es entendible, busca quien te apoye, quien te ayude. Pero si ya conoces las Escrituras, ¿ayudas a otros o solamente te alimentas para ti mismo?
trajeron nuevos creyentes, confirmaron la veracidad de la enseñanza de los apóstoles y demostraron que el poder del Mesías, quien murió en la cruz y resucitó, ahora estaba con ellos, siendo respaldados. Porque cuando contamos sus prodigios, Él respalda y hace maravillas con los que los están escuchando. Solo que esas palabras tienen que salir de nuestra boca. Y no estamos hablando necesariamente de que si ayer alguien resucitó. No, las maravillas que hace en tu propia vida todos los días. ¿Te acuerdas de algo de lo que tú tengas que agradecer al Señor? ¿Qué es? ¿Salud? ¿Libertad? ¿El amor que te rodea? ¿La provisión de Dios? Bueno, pues es que es el pan de cada día. No, hay gente que no tiene que comer. Pues el templo, el lugar donde nos reunimos, pues eso es todos los domingos. Sí, pero hay lugares que están huyendo, escondiéndose donde pueden para poder estudiar la palabra de Dios. Y así podríamos hablar muchas cosas. Parece muy simple, pero voy a repetir algo fresco, nuevo. Y lo dije la semana pasada. ¿Cómo no darle gloria a Dios que viendo a un joven necesitado de salud en unas cuantas semanas, verlo tocando el piano ahí como lo vimos ahora? Esas son maravillas de Dios. Esos son prodigios de Dios. Esas son cosas que ayudan al no creyente a tener fe. Desde el verso 17 en adelante, los líderes religiosos estaban celosos. Pedro y los apóstoles ya habían ganado más respetos de lo que ellos habían recibido. La diferencia, sin embargo, es que radicaba en que los líderes religiosos demandaban respeto y demandaban reverencia para ellos mismos. Pero la diferencia es que la meta de los apóstoles era lograr respeto y reverencia, pero para Dios. Los apóstoles se respetaban no porque lo demandaran, eran respetados porque lo merecían. Los apóstoles, ¿por qué estaban celosos los líderes religiosos? Porque los apóstoles tenían poder incluso para hacer milagros. Tenían audacia en la predicación. Se notaba, era evidente la presencia de Dios en sus vidas. Sin embargo, no estaban los siervos de Dios. Los apóstoles no estaban exentos de arrestos, de azotes, de persecución. Incluso los líderes religiosos de la comunidad los azotaron con látigo y los calumniaron. Recordemos que la fe en Dios no elimina los problemas. Hace que se vean menos temidos porque Él los pone en la perspectiva correcta. Temor no debemos tener porque el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Lo crees? Entonces no tenemos por qué tener temor a hablar del Señor. Tal vez el temor a perder la amistad de alguien, la relación, no sé. Pero cuando nos apegamos al Señor y esperamos su respaldo, el temor se va. Porque el perfecto amor echa fuera cualquier temor. Y claro, no podemos esperar que todos reaccionen favorablemente. Mis propios padres al principio, cuando yo les hablé del Evangelio, su reacción no fue favorable. No sabía qué pensar porque no había ninguna respuesta, había indiferencia. Pero el Señor tenía su tiempo. Y a su tiempo, cada uno de ellos, mi papá y mi mamá, recibieron al Señor en su corazón.
Solo había que tenerle paciencia al Señor, esperar en Él confiados y creer. Dice, y serán salvos tú. A veces suceden cosas difíciles. Me costó trabajo también con mi hermano, el más pequeño, hablarle de Dios. Pero Dios obró en una situación muy crítica en la que él se encontró. Y ahí, en medio de esa situación crítica que pasó por años, ahí le habló al Señor y él entregó su vida. Él sigue haciendo milagros. ¿Hay alguien alrededor de ti que no conozca al Señor? Que no haya fe ni esperanza, hambriento del Señor. Tal vez ni lo sabe, pero con una gran necesidad. ¿Ya le hablaste al Señor? ¿Le estás testificando con tu vida? Algunos se van a sentir celosos, otros temerosos, otros se van a sentir amenazados. Así que tenemos que esperar que va a haber reacciones negativas, pero recuerda que nosotros debemos interesarnos más por servir al Señor que a las reacciones de la gente. Por eso es que Pedro respondió, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Y es bueno estar haciendo un análisis de nuestro interior cuando hablamos de estas cosas, para saber si realmente estamos respondiendo al Evangelio como Dios espera, poniendo a sus pies tu vida, sirviéndole con lo que Él te da. Los versos, vamos al verso 21 en adelante. Todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿Quiénes eran esos ancianos? Se refiere a los 70 hombres del concilio, que también era llamado, recordemos, el Sanedrín. Y no iba a ser un juicio simple con estos hombres que estaban predicando el Evangelio. Los líderes religiosos hallarían cualquier cosa para detener a los apóstoles de su valeroso intento, que a ellos no les gustaba que los desafiaran en su autoridad, que amenazaran su seguridad y su posición como religiosos, y poner además al descubierto los motivos hipócritas de la gente. Y obviamente eso no les parecía divertido a ellos y querían acabar con los discípulos. En el verso 21, al amanecer en el templo, era un lugar de mucho movimiento. Muchas personas se detenían ahí para orar y para adorar. Y los apóstoles, siendo muy listos, inteligentes, tomaron la oportunidad para anunciar las buenas nuevas. Esas buenas nuevas de la nueva vida en Cristo. Valientes, arrojados, trabajadores para el reino. Activos, dinámicos. Son ejemplos para nosotros que fueron puestos ahí para que también nosotros aprendamos. Y tal vez tú pienses, pero no, pues yo no puedo ser como los apóstoles. ¿Por qué no? El Señor te puede respaldar a ti también. Y también puede quitarte tu temor. Y también te puede dar poder. Y también te puede dar denuedo. Y también te puede dar sabiduría. Y también puede ungir lo que tú platiques respecto a sus maravillas en tu vida y en la de otros. Pero hay temores. Supongamos que somos amenazados de muerte si no dejamos de hablar de Dios. Quizá nos podíamos sentir tentados a callar. Pero los apóstoles, después de las amenazas de los líderes influyentes, después de los arrestos, después de los azotes, del encarcelamiento y de la liberación milagrosa, volvieron a predicar. Los traían, los encarcelaban, los amenazaban. No te voy a soltar, pero no vuelvas a predicar. Apenas salían de ahí y estaban ya predicando el Evangelio afuera. Eso se llama amor a Dios.
Eso se llama obediencia a Dios. Eso se llama fidelidad a Dios. Eso se llama responder realmente con nuestro corazón, por amor y agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Esto era nada menos que el poder de Dios obrando en ese grupo de hombres. Hermanos, amigos, oyentes, cuando estamos convencidos del poder y la resurrección de Cristo, y luego de experimentar la presencia y el poder de su Espíritu Santo, podremos confiar y hablar a otros de Cristo. Déjame recordarte, para la gloria de Dios y para nuestro beneficio, que cuando entregaste tu vida al Señor, Él te dio el don del Espíritu Santo. Y cuando nosotros lo buscamos con fervor, podemos experimentar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y puedes ver también obrar el Espíritu Santo en la vida de otras personas. No necesitamos ir muy lejos. Podemos ver alrededor de nosotros, en la iglesia, en nuestra familia, personas que tal vez pensábamos, este jamás va a cambiar. Y lo podemos ver de rodillas adorando al Señor, o siendo transformado por la mano poderosa de Dios. Así que podemos confiar, porque estaremos respaldados por el poder de Dios. Los versos 29 en adelante, vemos cómo los apóstoles conocían sus prioridades, como también nosotros debemos conocerlas. Su prioridad era obedecer a Dios antes que al hombre. En Romanos 12, 18 nos enseña que debemos de tratar de vivir en paz con otros. Pero el conflicto con el mundo y con las autoridades, como sucedió también en aquel tiempo, a menudo es inevitable para un cristiano. Y escucha esto. Habrá situaciones en las que no vas a poder obedecer a los dos, a Dios y al hombre. Ese es el momento de tomar la decisión de obedecer a Dios y confiar plenamente en su palabra. Deja que las palabras de Jesús te animen. Dice en Lucas 6, 22, 23, hablando del sufrimiento y el precio de realmente ser un embajador de Cristo. Tiene un precio. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y por amor a Dios, por gratitud al Señor Jesucristo, nosotros soportar en Él las cosas que vengan cuando nosotros hablamos del Evangelio. Y son muchas las cosas que puede haber, sufrimientos a causa de esto. Pero dice Lucas 16, 22, 23, dichoso van a ser cuando los aborrezcan, cuando los excluyan, cuando te insulten, cuando te desechen como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense, dice, en aquel día y alégrense, porque he aquí su galardón es más grande en los cielos. Hace un rato escuchaba a una persona decir, cuando le agradecí por el trabajo que andaba haciendo, me dijo, es que yo lo disfruto, yo me gozo haciendo esto. Y es trabajo. Hay gente que está aquí desde las 9 de la mañana. Dejaron sus camas desde las 6, 7, no sé de qué horas. Se levantaron, se prepararon, vinieron aquí. Gente que está reunida en el segundo piso desde muy temprano, orando y organizándose. Es un sacrificio. Como también es un sacrificio cuando tú vas con alguien y le hablas de la palabra de Dios y te rechaza. Te desprecia. Tal vez hasta te insulte. Pero el Señor quiere que pensemos que vamos a ser dichosos, que somos dichosos
cuando nos insultan. Gócense, dice, en aquel día, porque el galardón grande está en los cielos. Vamos al verso 34 en adelante. Los fariseos y los saduceos componían la mayoría del concilio judío. Los saduceos eran aquellos poderosos, políticos, que eran influyentes. Y estos fariseos y saduceos eran muy estrictos, guardadores de la ley de Dios, pero también de cientos de otras reglas que agregaron a la ley de Dios. No es algo que Dios les haya dicho, ellos lo agregaban y juzgaban a otros que quebraran esas leyes. Cómo alimentarse en el día del Señor. Ellos cuidaban la pureza externa, pero sus corazones estaban llenos de motivos impuros. ¿De qué serviría que alguien estuviera aparentando que se entrega al Señor cuando en realidad no es así, porque sus motivaciones son egoístas? Y si seguimos ahí del 34 en adelante, vemos el nombre de Gamaliel, que era un miembro distinguido del concilio y judío y un maestro además. De hecho, fue un aliado inesperado de los apóstoles, aunque él no apoyó las enseñanzas de los apóstoles. Mientras que quizás salvó la vida de los apóstoles, su verdadera intención era mantener al concilio unido, evitando que se dividiera y que los romanos se levantaran. Los apóstoles eran populares, la gente los apreciaba, los respetaba, y aunque estos hubieran querido matarlos, no se atrevían a hacerlo por el alboroto que causaría hacerlo. Así que, no obstante, el consejo de Gamaliel al concilio dio a los apóstoles un respiro para continuar trabajando en medio de esa persecución. Ellos continuaron trabajando, y esos son los ejemplos que el Señor nos ha dejado para que aprendamos cómo Él respalda el trabajo arduo de sus siervos. Porque esos somos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, porque ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Y Cristo viviendo en nosotros. El concilio esperó que esto aflojara las tensiones y no pudieron estar más equivocados. Y es irónico que Pablo, quien era uno de los más grandes apóstoles, fue instruido por Gamaliel. El verso 39, sí, Gamaliel presentó algunos, eso es muy importante porque nos vamos a encontrar con enseñanzas tal vez en algunas personas que no concuerdan con las Escrituras. Y es importante saber esto, que es el consejo que podemos aprender aquí con estas cosas. Y esto es porque algunos que realmente tienen celo por el Señor, celo por la sana doctrina, pueden reaccionar ante las enseñanzas equivocadas de alguien más. Gamaliel presentó algunos consejos de cómo reaccionar ante ciertos movimientos religiosos. A menos de que signifique un obvio peligro doctrinal o práctico, es a menudo sabio ser tolerantes y no represivos. Y esto es importante tenerlo fresco, porque a veces nuestro celo por el Señor y por la sana doctrina, queriendo pensar bien, podemos nosotros querer aplastar a aquellos que tienen una doctrina diferente o que no han entendido el concepto, lo que significa realmente interpretar sanamente las Escrituras. No los trates mal,
respétalos, ámalos. Puede ser que venga alguien de alguna otra corriente y quiera convencerte de alguna cosa que no es. Ámalo, respétalo, y si el Señor te da la oportunidad, con amor, cortésmente, pero firmemente, dile la verdad que tú conoces, sin pelearte con Él, y mucho menos ser represivos con ellos. Algunas veces solo el tiempo nos va a decir si eso que está pasando son asuntos humanos o algo el Señor quiere decirnos a través de eso. Así que la próxima vez que un grupo promueva ideas religiosas diferentes, considera lo que dijo Gamaliel. No sea que nos encontramos luchando con Dios. El amor no puede dejar de fallar, el respeto hacia los demás, aunque piensen diferentes. Si es el tiempo del Señor, el Señor te puede usar para traer una verdad que impacte sus vidas, siempre y cuando con amor, porque no sabemos si eso que está pasando ahí, el Señor lo podría usar para traer a la verdad a esas personas. Pero si no hay amor en nosotros, eso no va a funcionar. Si nosotros usamos reprensión, no vamos a darle la gloria a Dios de esa manera. En los versos 40 al 42, ahí en adelante, vemos que Juan y Pedro se les advirtió muchas veces para que no predicaran. Pero continuamente y a pesar de las amenazas, ellos continuaban. Nosotros también debemos vivir como ellos lo hicieron. Predicar nuestra fe sin que nos importe el precio. Yo me regocijo al saber que sé aquí que hay, puedo decir que muchas personas que abren su casa para que ahí se hable de la palabra de Dios. Abren su corazón para amar a los demás, aquellos que no son creyentes o que tienen creencias equivocadas. El amor está por encima de todas las cosas. Y eso es lo que ellos hacían, aunque ellos eran firmes también en lo que predicaban. Y es un precio alto el que pagará aquel que quiere serle fiel al Señor, predicando el Evangelio. No sé si a ti, pero a mí sí me ha pasado que te rechazan, te juzgan, te insultan, te quieren avergonzar delante de los demás. El precio es alto. Tal vez a nosotros no nos azoten o nos encarcelen, pero podrían ridiculizarnos o excluirnos o calumniarnos. Pero debemos hacernos esta pregunta: ¿qué tan decidido estás a sufrir por el Evangelio? ¿Qué tanto estás dispuesto a sufrir para compartirle a los demás lo que tú has recibido de gracia, el Evangelio? ¿De qué manera tú contribuyes a esta obra del Señor? En el verso 41 en adelante podemos ver, y una pregunta nos puede ayudar. ¿Has pensado en la persecución? ¿Has pensado en que la persecución, entiéndase lo que dijimos ahorita, que nos ridiculicen, que nos rechacen, que nos excluyan, que nos calumnien, que nos ofendan, que se burlen? ¿Has pensado tú que la persecución es bendición y es algo digno de regocijo? Para el mundo esto sería una locura. Esta tortura de Pedro y de Juan, lo que soportaron fue la primera que algunos de los apóstoles sufrieron por su fe.
¿Qué tanto estás dispuesto tú a sufrir? ¿Y qué tanto realmente has estado trabajando y de qué manera para el Señor? Y me regocijo también, le doy gloria a Dios por toda la gente en este lugar que vuelca su corazón y se entrega al servicio del Señor y al servicio de los demás. Estos hombres sabían cómo Jesús había sufrido por ellos y alabaron a Dios. Fíjense, en medio de todo ese sufrimiento, cárceles, azotes, humillaciones, ellos alabaron a Dios porque les permitió sufrir persecución como sufrió Jesucristo. Si debido a tu fe se burlan de ti o te persiguen, no se debe a algo malo, sino a que Dios considera algo que es, como dijeron los apóstoles, digno de padecer afrenta por causa del Señor. Ellos se sentían bendecidos de ser ofendidos y lastimados por el nombre del Señor. Y debemos preguntarnos cómo nos sentimos nosotros. Y en el 42 por ahí vemos también cómo es que se reunían en las casas. Los estudios bíblicos en los hogares no es nada nuevo. Pero me temo que hay personas que tal vez algunos tengan razones justificadas delante de Dios para no asistir a un grupo. Pero te estás perdiendo de una bendición. Y si tienes oportunidad y no lo estás haciendo, considera si estamos siendo obedientes delante de Dios, que Él ha establecido. Se reunían, dice, en el templo y en las casas. Así que no es nada nuevo. En la medida en que los creyentes necesitaron crecer en su fe, y yo te pregunto si tú estás haciendo todo lo posible por crecer. ¿Tienes la intención de crecer? ¿Estás haciendo todo lo que esté a tu alcance para tomar las bendiciones de los medios de gracia del Señor, como es el grupo de casa? Estos estudios bíblicos que se hacían cuando se juntaban en el templo y en las casas satisfacían sus necesidades para crecer y a la vez servían como medio para presentar la fe cristiana a otros. Es decir, ¿por qué crecía? Los grupos crecían. ¿Por qué? Porque los participantes de cada grupo invitaban a otros para compartirle, para darles de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y los grupos crecían y el reino se multiplicaba. ¿Por qué? Porque todos buscaban estar en ese grupo de casa donde estudiaban la palabra y lo aprovechaban para invitar a otros que fueran bendecidos, aprendiendo y creciendo como lo hacían ellos. En los tiempos posteriores de la persecución se convirtió en un principal medio para transmitir el conocimiento bíblico. Incluso hoy en día, cristianos a través del mundo todavía usan estudios bíblicos en los hogares porque no tienen autorización ni libertad para juntarse en un lugar como estos. Y tienen que esconderse en lugares literalmente para poder estudiar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos libertad para hacerlo, para reunirnos aquí, para reunirnos en un grupo de casa sin que nadie nos persiga. Y muchas veces no lo aprovechamos. Y para cerrar, hagámonos esta pregunta, que es bueno hacernos cada vez que estudiamos algo. ¿Qué aprendimos? ¿Qué podemos aprender de este capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, Dios ve tu corazón más que lo que tú le das.
como dije, tal vez puedas darle ofrendas, tu tiempo, tu servicio, pero a Él le interesa tu corazón, con qué motivación lo hacemos. Debemos que tener presente que Dios respalda las oraciones y el trabajo, así como lo hacía con los apóstoles. ¿Por qué lo hacía con los apóstoles? ¿Por qué había ese respaldo a sus oraciones y a su trabajo? Porque lo hacían para su gloria. Porque imitaban su carácter. Porque tenían su visión y entendían su propósito. Y vuelvo a los grupos de casa. No lo olvides, tal vez pienses, ya lo dijiste. Sí, ya lo dije. El asunto es no nomás quedarnos con lo que escuchamos, sino dar pasos de fe. De nada serviría escuchar algo si no lo ponemos en práctica. Dice la palabra, se reunían en el templo y en las casas. Tenemos que tener presente y podemos aprender también que hay un gozo en ser perseguidos. En este caso, tal vez, como dije una y otra vez, burlados, rechazados. Es un gozo. Y de esa manera, en ese sufrimiento gozoso, le mostramos a Dios nuestro amor, nuestra gratitud y fidelidad. Le mostramos el amor, la gratitud y la fidelidad a Dios. Pero cuando nosotros le rehuimos a ser lastimados por hablar de Dios, entonces no estamos siendo obedientes. Y no olvidemos que Dios en su misericordia y su amor nos proveyó su armadura. La armadura de Dios en la que habla Efesios 6. Él la provee para sus obreros, para la lucha contra el tentador. Porque así como Ananías y Zafira, podemos caer nosotros también en hacer las cosas de una manera que no le dé gloria a nuestro Señor. Tengamos presente el atractivo del cristianismo. No lo perdamos de vista. ¿Qué va a ser atractivo para el mundo? Ver la generosidad de unos con otros en la congregación. La sinceridad, la honestidad, la unidad de los miembros y el carácter de los líderes. Reflexionemos por último. ¿Estamos comprometidos? ¿Le amamos al Señor obedeciendo? Llévate esto en mente. El cristiano puede seguirle y podrá seguirle, obedecerle por su gracia y para su gloria. Padre, te damos honra y gloria, Señor. Te alabamos, papá, bendecimos tu precioso nombre. Te damos gracias por esta enseñanza, Dios. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por la vida, gracias por la vida espiritual. Gracias porque nos sostienes cada día. Gracias porque como que los creyentes no nos permites caer, Señor. Gracias por este lugar. Gracias, Padre, por todos aquellos que nos sirven. Gracias por todos aquellos que son de buen testimonio, Padre, porque nos alientan. Gracias, bendito Dios. Queremos pedirte perdón, Señor. Nos inclinamos delante de ti, Señor, reconociendo que mucho de lo que tú nos enseñaste hoy te hemos fallado. Pero nos inclinamos en una actitud de arrepentimiento delante de ti y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, te lo suplicamos. Apelamos a tu bondad, a tu misericordia. Perdónanos. Y en fe recibimos tu perdón. Gracias, Padre. Ayúdanos a caminar seguros cada día de que tú nos respaldas, que tú nos sostienes y con tu ayuda vamos a poder cumplir con la gran comisión
y como embajadores tuyos. Gracias, Dios. Recibe honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, en tempestad, a mi lado has estado. Te conozco como Padre y como amigo fiel, y yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida, en mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu bondad siempre está conmigo, Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel,
ser con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Recordemos que Dios es bueno, fiel y bondadoso. Que la plática de la palabra de Dios de esta mañana se haya quedado en nuestros corazones y procedamos como hemos aprendido el día de hoy. A cada quien Dios nos habla de diferente manera. En la forma que te haya hablado, actúa. Y recuerda, ser cristiano 24/7, nada más cristiano dominical. Buenas tardes.